Hermano, ¿qué tal? Muy buen día, muy buena tarde tenga usted. Me da gusto volverlo a ver. Me da gusto nuevamente estar con usted, ahora compartiendo este nuevo curso, el curso básico E. Y es un placer para mí poder saludarle, poder entrar hasta su hogar, hasta su oficina, en donde quiera que esté escuchando este estudio. Y bueno, pues empezamos un ciclo más de cursos bíblicos dentro del Centro Cristiano Zumpango y me da gusto que se haya tomado el tiempo para aprender de la palabra, para ver cada uno de los estudios. Apenas iniciamos, este es el primer tema de 12 temas de los que se compone el curso básico E, y es un placer para mí estar con ustedes compartiendo de este tema. El tema que vamos a ver el día de hoy es estudiando la palabra, y para eso quiero que me deje usted compartirle una presentación que tenemos en pantalla. Estudiando la palabra es el tema que vamos a ver el día de hoy, y el texto base es 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Y dice así la palabra del Señor. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y papito, en esta tarde nos ponemos delante de ti pidiéndote que seas tú quien tome control de este estudio. Declaramos, papito, que nosotros solamente somos un instrumento que tú utilizas para compartir tu palabra. Yo te pido que sea tu palabra la que expongamos el día de hoy y que tú tomes control de todo lo que rodea esta enseñanza. Yo te pido que tú toques el corazón de mis hermanos, los pongo en tus manos para que tu palabra llegue a su corazón y dé fruto al 100%, fruto a su tiempo, Señor. Yo declaro bendición en la vida de mis hermanos que escuchan esta palabra y declaro que eres tú el que abre su entendimiento, el que abre nuestros oídos espirituales para que podamos aprender de ti. Nos ponemos pues en tus manos, Señor, sabiendo que de ti es de quien proviene toda esta enseñanza. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermano. Y como le digo, bueno, el tema es estudiando la palabra. El estudio de la palabra, hermano, debería ser vital en la vida de todos nosotros, en la vida de nosotros los cristianos, porque es en la palabra en donde encontramos respuestas para vivir de una manera adecuada. Debemos estudiar toda la palabra de Dios, porque toda la palabra es útil. El texto base que leíamos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y toda la escritura es útil. ¿Para qué es útil la escritura? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y la finalidad de todo esto es que el hombre de Dios, no cualquier hombre, el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y bueno, déjenme platicarle que sin duda todos nosotros somos edificados en cada predicación que escuchamos, en cada tema o estudio bíblico que escuchamos. Cada uno de nosotros somos edificados. Es un hecho que a través de la vida de quien nos enseña la palabra, nosotros hemos sido edificados hasta el día de hoy. Cada uno de nosotros hemos aprendido de un predicador, de un pastor, de un maestro, y de cada uno aprendemos cosas, y de cada uno se nos quedan enseñanzas que quizá recordemos con frecuencia. Por ejemplo, yo recuerdo cuando tomé mis primeros cursos básicos, aún recuerdo a mis maestros, la manera en que cada uno de ellos se esforzaba para que nosotros los alumnos pudiéramos entender de una manera clara la palabra. Y eso edificaba mi vida. Recuerdo las primeras reuniones de Plan Casas, en donde por primera vez escuché una enseñanza del pastor Enrique Cruz.
Y así como las enseñanzas del pastor Enrique, recuerdo a muchos otros predicadores, a muchos otros pastores, recuerdo los cursos, los primeros congresos a los que tuve la oportunidad de asistir, los seminarios, convocaciones, y recuerdo que en cada uno de ellos hubo alguien que se tomó el tiempo de estudiar la palabra para edificar la vida de los que ahí estábamos, de los que estábamos escuchando, de los que estábamos presentes. Y no sé, quizá nosotros podamos decir que la palabra solamente la tienen que estudiar los pastores, los maestros, los predicadores, pero no es así. Todos nosotros tenemos que estudiar la palabra de Dios. Porque si no estudiamos la palabra, entonces, ¿cómo vamos a saber qué hacer o cómo actuar? ¿Cómo vamos a saber cuando estemos mal? ¿Cómo vamos a saber si hay algo que corregir? ¿Cómo vamos a encontrar solución a algún problema que estemos pasando? Nosotros que creemos en Dios, como hombres de Dios, tenemos que estar preparados para toda buena obra y ser perfectos. Y la palabra, el texto base que leíamos en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, dice que todo esto hace la palabra. La palabra de Dios nos es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos, para instruirnos. Entonces, si todo eso hace la palabra, hermano, es importante que todos nosotros aprendamos a estudiar la palabra. Necesitamos estudiar la palabra. Es de vital importancia que nosotros aprendamos a estudiar la palabra para poder aprovecharla al máximo, ya que fue inspirada por Dios para edificar nuestras vidas. Es como una fruta, hermano. Cuando usted parte una naranja, quisiera exprimirle todo el jugo que tiene. No creo que usted parta una naranja y deseche la mitad y la otra mitad se la coma, no. Todo el jugo, cada gajo de una naranja, de una mandarina, usted lo quiere disfrutar. Por ejemplo, cuando parte un postre, usted quiere que cada porción de ese postre, ahorita recordé un pastel, ¿no? Cada rebanada de ese pastel, usted quiere que sea disfrutado por alguien. Y así de esa manera es que como Dios quiere que nosotros aprovechemos cada porción de su palabra. Cada palabra que está escrita, cada frase, cada enseñanza, cada una de las palabras, de los acentos, quiere que Dios los disfrutemos, porque toda su palabra es útil. Es como cuando una mamá le da a sus hijos verduras, porque sabe que de las verduras va a aprovechar todos los nutrientes, ¿no? Quisiera que todos los nutrientes se aprovecharan. Así es la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es útil y nos edifica. Toda la palabra de Dios es útil y hace muchas cosas en nuestra vida. Nos edifica espiritualmente. Es por ello que nosotros tenemos que tener como prioridad estudiar la palabra, estudiar qué dice en la palabra. ¿Para qué? Para que nadie nos engañe. Porque obviamente hasta este momento nosotros estamos acostumbrados a que alguien nos comparta de la palabra, a escuchar un predicador, a escuchar sermones, quizá ahorita en estos tiempos de pandemia en el internet. Pero ¿cómo sabemos que lo que nos dicen estas personas es verdad? ¿Cómo podemos saber que lo que nos dicen estas personas es verdad? Pues no sabemos, hermanos. Mire, en el libro de Hechos, capítulo 17, versos 10 y 11, narra un pasaje en el que estaban Pablo y Silas, y dice que Pablo y Silas estaban en Tesalónica, y que ya anoche fueron enviados a Berea. Y fueron enviados a Berea a compartir de la palabra. Y dice el versículo 11, dice, y estos, que cuando, bueno, vamos a leer desde el versículo 10, dice, Hechos 17, versículos 10 y 11, dice, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea,
Y ellos, habiendo llegado a Berea, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Fíjese qué hermosa palabra. Los judíos que estaban en Berea escudriñaban. Escudriñar es sinónimo de estudiar, y ahorita lo vamos a ver. Escudriñaban las escrituras cada día, las escudriñaban a diario, las escudriñaban a diario para ver si lo que les decían Pablo y Silas eran ciertas estas cosas. Y nosotros, hermano, ¿cuándo nos hemos tomado el tiempo de estudiar la palabra después de escuchar una predicación? ¿Cuántos de nosotros nos hemos tomado el tiempo de escudriñar la palabra, de estudiar la palabra, después de haber ido a algún congreso, a alguna convocación, para ver si lo que ahí se dijo realmente es lo que dice la palabra? Cuando nosotros estudiamos la palabra, conocemos la verdad y entonces no nos pueden engañar, ¿cierto? Por eso es que es importante el estudio de la palabra. Ahora, ya que hay en nosotros, ese deseo de estudiar la palabra, hay que aprender a hacerlo. Pero a ver, ¿qué es estudiar? ¿Qué es estudiar? Estudiar, dice la definición del diccionario, es observar, examinar, pensar o considerar algo con detenimiento para conocerlo, comprenderlo o buscar una solución. Y en este caso, que es estudiar la palabra, lo que nosotros vamos a observar, a examinar, a pensar, a considerar, es la palabra de Dios. ¿Para qué? Para entenderla, para comprenderla, para buscar soluciones. ¿Soluciones a qué? Pues quizá algún problema que estemos pasando, alguna situación que estemos viviendo. Por eso es necesario que estudiemos la palabra. Por ello es necesario que la estudiemos. Y aquí, bueno, en la presentación acabamos de poner el versículo de Hechos 17, 11 y 12. ¿Cuándo debemos de escudriñar las escrituras, hermano? A diario, así como los judíos de la iglesia de Berea escudriñaban cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Así nosotros tenemos que aprender a escudriñar. Escudriñar, yo le decía que es sinónimo de estudiar. Busqué en el diccionario el significado de la palabra escudriñar, que es el que nos enseña aquí la palabra de Dios. Y escudriñar es examinar, inquirir y averiguar cuidadosamente algo y sus circunstancias. Por eso le digo que estudiar es sinónimo de escudriñar. Escudriñar es sinónimo de estudiar y estudiar de escudriñar. Tenemos entonces que aprender a examinar toda la palabra, porque toda la palabra es útil. Oiga, hermano, pero es que hay partes en la Biblia que me aburren. Hay libros que no me gusta leer. Hay libros o pasajes que no me gusta estudiar. ¿No? Realmente tenemos que aprender a leer toda la palabra. Por ejemplo, en la Biblia, en la palabra, vienen genealogías muy grandes, ¿no? Y cuando nosotros estamos acostumbrados a leer la palabra, a mí me pasaba las primeras veces, ¿no? Que yo leía la palabra, que encontraba alguna genealogía, y decía, ¿y para qué viene toda esta genealogía, no? O sea, yo no le encontraba sentido. Pero poco a poco Dios nos enseña que toda la palabra es útil. Toda la palabra es útil, hermano. Así que debemos aprender a leer, a estudiar, a examinar, a inquirir, a averiguar. Escudriñar, hermano. ¿Qué busco? ¿Qué busco? Antes de ir a esa diapositiva que pasé. ¿Qué busco? Yo
cuando escudriño la palabra? ¿Qué es lo que buscamos cuando escudriñamos? Cuando escudriñamos, buscamos los detalles menos manifiestos. Recuerdo muy bien lo que decía la hermana Olivia Vega, que debemos leer entre líneas. Debemos de leer incluso lo que no está escrito. Debemos entender cada una de las palabras. Por eso es que tenemos que aprender también a leer adecuadamente, con los signos de puntuación, con las comas, con los signos de interrogación, con los signos de exclamación, con los acentos. Debemos encontrar en nuestro estudio, al momento de escudriñar la palabra, debemos de encontrar aquellas cosas que en una simple lectura sería imposible encontrar. Para poder hallar esto que está escrito entre líneas, esos detalles menos manifiestos, nosotros tenemos una herramienta invaluable. Una herramienta que debemos de utilizar siempre. Con esta herramienta nosotros vamos a poder escudriñar la palabra de Dios de una manera increíble. Y esa herramienta es la oración. La oración. El estudio de la palabra realmente tiene dos partes fundamentales. Cuando nosotros estudiamos la palabra, tenemos dos partes fundamentales. La primera es la oración y la segunda es la investigación. La oración y la investigación que nosotros tenemos que hacer cuando estudiamos la palabra son las dos partes fundamentales. No puede existir una sin otra. Y obviamente van en ese orden. Primero, yo tengo que orar. Después, tengo que investigar. Y ya posterior a eso, viene el darle el orden a nuestras ideas, a lo que investigamos, a lo que oramos, para poderlo presentar de una manera adecuada. Entonces, lo que yo le decía, la oración. Vamos a ver la oración. Le decía que al escudriñar la palabra, lo que nosotros buscamos son esos detalles menos manifiestos. Encontrar aquello que a simple vista no se ve. Entonces, para ello es que yo puedo utilizar esta herramienta que es la oración. En 1 de Juan, capítulo 5, verso 14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y en este punto yo digo, ¿será voluntad de Dios que estudiemos la palabra? Claro. ¿Será voluntad de Dios que aprendamos de la palabra? Claro. Entonces, si nosotros le pedimos a Dios que Él nos ayude a entender, que Él nos ayude a estudiar la palabra, Él nos oye, porque estamos pidiendo conforme a su voluntad. Dice el versículo 14, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y si pedimos que Él nos dé entendimiento, nos dé revelación de su palabra, ¿podrá hacerlo? Claro, claro que puede hacerlo. Entonces, a través de la oración, nosotros podemos hacer que Dios nos explique lo que está escrito en su palabra. ¿Quién cree que puede explicarle mejor la palabra? ¿Dios o un predicador? ¿Dios o cualquier persona, cualquier hermano? Pues Dios, hermano. ¿Por qué? Porque Dios fue quien escribió la palabra. ¿Quién mejor que Él para explicárnosla a cada uno de nosotros? Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a escuchar predicaciones, a comprar CDs con predicaciones, a comprar videos con predicaciones. Actualmente con el internet tenemos acceso a las predicaciones de la iglesia sultanita, de la iglesia fulanita, de la iglesia de tal y de la iglesia de tal. Y hay gente que incluso tiene a sus predicadores favoritos. Pero yo le voy a decir algo. ¿Cuál de estos predicadores puede explicar mejor que Dios lo que está escrito en su palabra?
Ninguno. Entonces es por ello que nosotros nos debemos de valer de la oración. Nosotros nos debemos de valer de la oración para que Dios nos explique lo que está escrito en su palabra. Y que cuando queramos estudiar acerca de algún tema, Dios mismo nos hable a nuestro corazón a través de su Espíritu. Y nos dé entendimiento de lo que Él escribió. Vamos a 2 de Corintios. 1 de Corintios, capítulo 2, versículos 12 al 14. Y vamos a leer lo que dice esta palabra. Y dice: y nosotros no hemos recibido espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino como las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y eso pasa en nuestras vidas, hermanos. Eso pasa con nosotros cuando queremos estudiar la palabra y nos ponemos en manos de Dios. Dios acomoda lo espiritual con lo espiritual. Su espíritu entra en comunión con nuestro espíritu y de esa manera podemos entender. De esa manera es que cada palabra que está escrita aquí tiene sentido ahora en nuestra vida, en un tema. Dios incluso nos puede revelar textos bíblicos que podamos compartir en algún tema. Y eso solamente lo logramos a través de la oración, a través de tener comunicación con el autor de este hermoso libro, que es Dios. Dice el versículo 14: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Este libro, hermano, este hermoso libro que todos tenemos, es un libro que se tiene que discernir, que se tiene que entender. Y aquí la palabra nos enseña que el hombre natural, el hombre que no es de Dios, no lo percibe. Es por ello que muchas veces, no sé si a usted le ha tocado escuchar, que hay personas que dicen que no entienden a la palabra, que agarran una Biblia, la leen y no entienden. ¿Por qué? Porque hay cosas que tenemos que entender espiritualmente. Y eso pues, lo podemos conseguir a través de la oración. A través de la oración es que podemos conseguir este entendimiento. Entonces, hermano, nosotros debemos de orar pidiendo entendimiento. Cada que nosotros vayamos a estudiar la palabra, a escudriñar la palabra, lo primero que tenemos que hacer es orar pidiendo entendimiento. Ya que por medio de la oración, el Señor nos revela citas, pasajes, textos, etc. Somos enseñados por el autor mismo de la palabra. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio que nosotros estemos preparando un estudio acerca de un libro y que el autor de ese libro, el autor de cada una de esas palabras, nos lo explique directamente a nosotros? Es un privilegio. Es un privilegio que cada uno de los que en algún momento hemos dedicado un tiempo para estudiar la palabra, podemos tener ese privilegio. Y por ello es que cada día nosotros le damos gracias a Dios por ese privilegio que es el que Dios nos enseña. Entonces podemos darnos cuenta que a través del estudio de la palabra, a través de escudriñar la palabra, los primeros bendecidos somos los que estamos preparando el estudio, los que estamos escudriñando la palabra. Por ejemplo, hace rato decíamos que nosotros hemos sido bendecidos por predicadores, por maestros, por pastores, ya que a través de lo que ellos preparan, bendicen la vida de los que les escuchamos. Y sí, o sea, la misericordia de Dios se derrama tan grandemente que, en primer lugar, bendice la vida de la persona que prepara el estudio, de la persona que escudriña la palabra. Y después
derrama bendición a todas las personas que lo escuchan. Pero esa bendición proviene de Dios. No, esa bendición no proviene del hombre, no proviene de sabiduría humana, como decía la palabra que le dio. Es sabiduría que proviene de Dios. Entonces toda esa bendición proviene de Dios. No proviene de los hermanos, no proviene de lo que, porque un hermano sabe mucha palabra, tiene muchos estudios, no. Realmente toda esa bendición proviene de parte de Dios. Amén. La otra parte que nosotros vamos a ver en el estudio de la palabra es la investigación. La investigación es la segunda parte. La investigación es la parte en donde yo busco textos bíblicos, definiciones, pasajes y todo lo necesario para presentar de manera ordenada las ideas que quiero expresar en el estudio bíblico. Es la parte fácil, hermano, siempre y cuando ya hayamos pasado un tiempo de oración. La investigación es la parte fácil. ¿Por qué es la parte fácil? Porque sí, finalmente en la investigación yo tengo que buscar textos bíblicos. Pero esos textos bíblicos, si yo ya pasé un tiempo en oración, Dios ya me los reveló. En la investigación yo debo de examinar lo que dicen estos textos bíblicos. Lo primero que tengo que hacer es entender cada una de las palabras que componen este pasaje, este texto. ¿Por qué? Porque para poder yo expresarlo, para poder yo explicarlo a otras personas, primero lo tengo que entender. Entonces, debo de examinar bien cada una de las palabras, debo de examinar el contexto, debo de examinar lo que dice, debo de examinar el entorno. Entonces, una vez que ya tengo los textos, debo examinarlos y entenderlos. Debo también buscar en la palabra los pasajes que hablen acerca del tema en cuestión. Pero es fácil, hermano. Es fácil, ¿por qué? Porque Dios ya me lo reveló. Dios ya me mostró. Dios ya trajo a mi mente algunos pasajes. Entonces, cuando yo paso tiempo en oración, la investigación es lo más fácil. Yo le recomiendo que cuando empecemos ese tiempo de oración para escudriñar y para estudiar la palabra, entremos siempre con papel y lápiz. Con papel y lápiz. Nuestra Biblia, un papel para anotar. ¿Por qué? Porque es donde Dios nos va revelando los textos, es donde Dios nos va revelando los pasajes. Que después tenemos que investigar. En la investigación también debo buscar, como le dije, las definiciones de las palabras para entenderlas. Entonces, la investigación es la parte fácil, porque todo lo difícil ya lo hizo el Espíritu, dándonos a conocer a nuestro Espíritu. Para realizar la investigación ocupamos herramientas de investigación. ¿Qué herramientas ocupamos? Número 1, la palabra de Dios, nuestra Biblia. ¿Por qué? Porque aquí es nuestro libro de estudio principal, ¿no? El tema es estudiando la palabra, tenemos que estudiar la palabra y todo lo que nosotros buscamos está en la palabra de Dios. Podemos hacer uso de algunas otras herramientas que facilitan la investigación. Algunas herramientas facilitan esta investigación como una concordancia, un diccionario, mapas. Quizá hasta este punto usted nunca ha utilizado una concordancia. ¿Qué es una concordancia? Una concordancia es un libro que permite encontrar todas las presentaciones de una palabra en la Biblia. Viene ordenada de manera alfabética. De manera alfabética viene ordenada. Por ejemplo, déjeme decirle que por lo general todas las Biblias
Todas nuestras Biblias en la parte trasera tienen una concordancia pequeña. Y si se da cuenta, si vamos hasta atrás de nuestra Biblia, déjenme dejar de compartir la pantalla para que nos vean una vez. Hasta la parte de atrás de nuestra palabra, de nuestra Biblia, tenemos una concordancia. Esta concordancia es una lista de las palabras que aparecen en la Biblia. Por ejemplo, si yo busco, si viene en orden alfabético, la palabra amor, pues buscamos la palabra amor, y por ejemplo aquí, como si fuera un diccionario, viene de manera alfabética. Y aquí está la palabra amor. Y entonces, si usted está preparando un tema acerca del amor, aquí viene amor, y dice algunos sinónimos, dice afecto, compasión, corazón. Y viene algunos textos bíblicos donde aparece esta palabra. Por ejemplo, dice uno, permanece en la fe, la esperanza y el amor. En primera de Corintios 13:13. En primera de Juan 3:16 dice, en esto hemos conocido el amor en que Él, y es una introducción. Entonces, ¿qué hacemos posterior a esto? Vamos a buscar estas escrituras para ver si son estas palabras las que nosotros queremos utilizar en nuestro estudio. Esta es una manera muy práctica de encontrar algunos temas, algunas palabras clave dentro de la palabra. Un diccionario. ¿Para qué me sirve un diccionario en el estudio bíblico? Pues un diccionario me puede servir para encontrar definiciones de palabras que no entendemos, como hace rato que leíamos la definición de escudriñar, la definición de estudiar. Un diccionario académico es de mucha utilidad para ello. Si tenemos un diccionario bíblico, es mejor porque nos dan un mejor contexto de la palabra que se está utilizando en cada uno de los pasajes bíblicos. Los mapas, y también déjenme mostrarle que en su Biblia vienen algunos mapas que muy pocas personas utilizamos. Por ejemplo, ¿ya vio? Vienen algunos mapas. Y estos mapas tienen algo que es la escala gráfica. Esta escala gráfica nos da una idea de las distancias. Por ejemplo, aquí dice de 0 a 20, y dice que está en kilómetros. Entonces, esa distancia que hay de aquí a aquí son 20 kilómetros. Entonces se utilizan como una regla y podemos conocer distancias, podemos conocer ubicaciones. Entonces, hay atlas bíblicos que vienen con muchos más mapas, pero realmente nosotros debemos aprender a hacer referencia a todos estos mapas. Por ejemplo, hace rato que leíamos de que Pablo y Silas fueron enviados por los hermanos desde Tesalónica hasta Berea. Y la escritura que leíamos nos dice que fueron enviados en la noche. Y pues nosotros lo leemos y tal vez no encontremos que tenga importancia que hayan sido enviados de noche, pero dependiendo de lo que estemos estudiando, sí la tiene, hermano. Porque si fueron enviados de noche, déjenme decirle que de Tesalónica a Berea hay una distancia aproximada de entre 80 y 90 kilómetros. Y los recorridos en ese tiempo se hacían a pie. No se hacían en automóvil, no se hacían en Uber, ¿verdad? Entonces, si se hacían a pie, ¿cuánto tiempo cree que se tardarían en recorrer entre 80 y 90 kilómetros? Unas 8 horas, 9 horas tal vez, 10 horas. Entonces, si salieron de noche, entonces yo estoy dando por hecho que cuando ellos llegaron a Berea, ya era de día. Porque dice que de día fue cuando entraron en la sinagoga, o de madrugada, tal vez. Entraron a la sinagoga de los judíos,
donde ellos estaban escudriñando las escrituras. Y entonces esto nos da una idea muy clara de que los judíos estaban escudriñando las escrituras en la madrugada. Y muchas veces nosotros decimos, ¿en qué tiempo es el adecuado para escudriñar, para estudiar la palabra? Dice que lo debemos hacer todos los días, a cualquier hora, hermano, sin importar que sea de madrugada, sin importar que sea de día, de noche. Pero los judíos, entonces, en ese pasaje, nosotros podemos entender que lo estaban haciendo de madrugada. Y eso lo podemos entender a través de un mapa. A través de un mapa. Déjenme regresar a la pantalla. Y para eso nos sirven las herramientas de investigación. Las herramientas de investigación tenemos que tener claro que lo que van a hacer es facilitarnos el encontrar textos, el encontrar diferentes versiones de la Biblia. Por ejemplo, en esta diapositiva que les muestro, yo le estoy presentando una Biblia online. ¿Por qué? Porque en otros tiempos era clásico que tuviéramos que tener una o dos versiones o más versiones de la palabra, pero en la actualidad, con el acceso que tenemos al Internet, es mucho más fácil encontrar diferentes versiones. Esta versión que yo le muestro en la pantalla, la Biblia Online, Reina Valera 1960, aparte nos da la opción de cada versículo que nosotros leemos, cada pasaje, poderlo leer al menos en 4 versiones más de la Biblia. Y eso a veces nos da una idea más clara de lo que dice la palabra, del contexto. Lo podemos leer en un lenguaje más actual, lo podemos leer en alguna otra versión. Y eso nos ayuda a enriquecer el estudio de la palabra. Al escudriñar la palabra, esto es de mucha ayuda. También ahora es muy fácil poder encontrar en línea una concordancia. Yo utilizo la concordancia Reina Valera 1960 que les estoy mostrando aquí. Y funciona mucho más fácil. ¿Por qué? Porque ya no tiene que estar buscando con el diccionario hoja por hoja, sino que aquí, en esta parte, busca la palabra, en este caso amor, y le despliega desde Génesis hasta Apocalipsis algunos pasajes en los que aparece la palabra amor. Si usted le da clic en alguno de ellos, del otro lado le aparece el pasaje completo, ¿no? Y pues es una manera, pues ahora ya muy sencilla de poder encontrar estas herramientas y estas ayudas que nos ayudan finalmente, nos facilitan el estudio de la palabra. Inclusive, ya no es necesario tener un diccionario físico. Ahora también con el Internet podemos buscar definiciones en un diccionario. Yo solamente se le voy a dar esta recomendación. Muchas veces me ha tocado ver que algunas personas nada más ponen en el buscador de Google la palabra y le ponen, y ya les aparecen las definiciones. Pero que se vayan a un diccionario más confiable. Por ejemplo, el de la Real Academia de la Lengua Española. Podemos tener todos acceso desde Internet y nos dan definiciones muy claras de cada una de las palabras que estamos buscando. Y aquí está el ejemplo también de este diccionario que podemos encontrar en Internet. Ahora, después de que nosotros ya realizamos la oración y ya realizamos la investigación, se supone que vamos a tener hojas con varios textos bíblicos, con varias ideas, con varias definiciones, que tenemos que ir poniendo en orden, que tenemos que hacerlo, que procesarlo y darle orden para que otras personas puedan entender nuestro estudio. Y entonces aquí es donde nosotros vamos a estudiar los pasos de un estudio bíblico, porque en esta parte yo recordé mucho la palabra que dice que todo lo tenemos que hacer decentemente y con orden. Incluso el escudriñar la palabra, el estudio de la palabra lo tenemos que hacer en orden. Todo. Los que tienen la ventaja de conocernos un poquito más, saben que aquí en casa se hornean pasteles, se hornean panes, se hacen postres.
Y cada uno de estos postres, cada uno de estos pasteles lleva un procedimiento, lleva una receta que hace que tengan un sabor especial, que tengan una consistencia especial. Pero si nosotros nos brincamos uno de esos pasos dentro de la receta, entonces el resultado ya no es el mismo. Y así es el estudio de la palabra, así es el escudriñar la palabra. Nosotros tenemos que seguir ciertos pasos para estructurarlo de tal manera que podamos presentarlo ordenadamente, que podamos presentarlo adecuadamente para que otras personas sean bendecidas. Y bueno, los pasos que debe contener un estudio bíblico son: número 1, el tema; número 2, objetivo; número 3, texto base; número 4, introducción; número 5, desarrollo; y número 6, conclusión. Usted se va a poder dar cuenta que incluso en esta presentación de diapositivas, yo le fui poniendo en la parte de arriba a qué parte del estudio se refiere cada uno de los elementos de la. Y entonces le puse en la diapositiva 1. Tema: estudiando la palabra. ¿Cierto? Tenemos un objetivo dentro de este tema, que es edificar la vida espiritual por medio del estudio de la palabra. El texto base, ahí también lo puse, segunda de Timoteo 3:16. Después viene una introducción, después viene el desarrollo y una conclusión. Y cualquier tema que usted prepare tiene que contener estas partes que son importantes para presentar de manera adecuada un estudio bíblico. Pareciera que es complicado, pero en realidad debemos dejarnos guiar por Dios, y entonces todo resulta más sencillo de lo que parece. Quizá en ese momento usted pensando: no, pero es que yo no tengo la preparación, los estudios necesarios para poder estudiar de esa manera la palabra. Créanme que en todo este tiempo que yo llevo de conocer la palabra, he visto personas que preparan unos estudios fenomenales. ¿Por qué? Porque no es conocimiento humano. Como ya lo veíamos hace ratito, es conocimiento que Dios pone en nosotros para que nosotros lo compartamos con otras personas. Entonces realmente es Dios el que prepara estos estudios, es Dios el que permite que nosotros podamos compartir de esta manera. Realmente nosotros solamente nos dejamos guiar por Dios. Entonces, yo le recuerdo estos puntos. En el tema usted va a poner cómo se llamará el estudio bíblico. Es importante que el tema vaya de acuerdo a lo que trataremos en el desarrollo. El objetivo es qué pretendemos lograr o conseguir al terminar el estudio. El texto base es un texto bíblico que contiene la idea general del estudio bíblico. La introducción es una narración corta que atrae la atención de las personas que están escuchando y les damos una idea clara de lo que se tratará el estudio. El desarrollo es esa parte donde nosotros presentamos de una manera ordenada los textos, los pasajes, y donde vamos contestando todas las dudas que tenemos acerca del tema. En esta parte del desarrollo, en lo personal, yo trato de ir haciéndome preguntas para contestarlas dentro del desarrollo. Por ejemplo, si voy a hablar de el amor de Dios, entonces empiezo preguntándome: ¿qué es el amor de Dios? Y entonces quizá busque la definición de amor en el diccionario y ponga ahí una definición. Y después, ¿qué es el amor de Dios? ¿Cómo obtengo el amor de Dios? Si busco una cita bíblica que me hable de cómo es que nosotros los humanos podemos recibir el amor de Dios. ¿Qué tengo que hacer para conseguir el amor de Dios? ¿Cómo es que me ayuda? ¿Cómo es que el amor de Dios ayuda a mi vida? Entonces quizá busque en los textos bíblicos, si viene a mi mente ahorita Romanos 3:16, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte. Entonces,
El amor de Dios trae a mi vida viva. ¿Por qué? Porque yo estaba condenado a muerte. Y así, en el desarrollo del tema, del estudio bíblico, es donde yo le voy dando forma y donde voy contestando todas las dudas acerca de este tema. Y la conclusión, bueno, pues la conclusión esta conclusión nos debe de llevar a poner en práctica lo aprendido. Y ya que conocemos el tema y presentamos la información, la conclusión nos debe motivar a hacer algo referente al tema en cuestión. La conclusión generalmente nos tiene que llevar a hacer una acción en nuestra vida. Y de esta manera es como nosotros podemos tener una idea clara. Este es un breve estudio acerca de por qué y cómo es que debemos estudiar la palabra. Algo importante es que con el estudio de la palabra nosotros podemos edificar la vida de otras personas y de las personas a las que les compartamos este estudio. Pero lo más importante es que Dios edifica nuestras vidas al estar estudiando la palabra. Realmente los más bendecidos somos nosotros los que estudiamos la palabra, porque Dios nos está multiplicando citas que son para que nosotros las vivamos en lo personal. Antes de poder nosotros enseñar, Dios nos enseña a nosotros acerca de cada uno de los temas. Y es por ello que es una bendición, hermano, porque nosotros aprendamos a estudiar la palabra, aprendamos a escudriñar la palabra, aprendamos a entender cada pasaje, cada letra, cada una de las palabras que están ahí están por algo. Nosotros tenemos que entender por qué están ahí. Y no lo vamos a entender si no es a través de la oración, a través de ese contacto y esa comunión con el Espíritu, para que Él nos lo revele. De otra manera, sería imposible, hermano, que nosotros pudiéramos entender todo lo que encierra este maravilloso libro que es la palabra de Dios. Entonces yo le invito, hermano, a que usted en casa vaya teniendo ese deseo, que poco a poco vaya cultivando esa práctica de estudiar la palabra, de hacer algún tema, de preparar algún tema, un tema corto, pero de siempre tener algo que compartir con otra persona. Por ejemplo, yo recuerdo que mis primeros temas eran temas cortitos y todos estaban en mi Biblia, ¿no? Recuerdo un tema que tenía que decía, ¿por qué es importante obedecer la Biblia? Y entonces yo explicaba, porque la Biblia es inspirada por Dios, porque es útil por Dios, porque el amor de Dios, antes el amor de Dios es importante por Dios. Son temas cortos con los cuales nosotros poco a poco vamos a ir aprendiendo, poco a poco Dios nos va a ir desplazando. Porque yo sé que de la noche a la mañana nosotros no vamos a poder preparar un estudio de 10 cuartillas acerca del pecado, ¿verdad? Pero quizás sí podemos tener una idea muy general y muy clara en una cuartilla acerca de lo que Dios nos enseña del pecado. Entonces, Dios también va ejercitando nuestros sentidos, ejercitando nuestra mente, ejercitando nuestro entendimiento para que poco a poco vayamos haciendo esos estudios más complejos. Pero empecemos por temas cortos. Y bueno, pues yo no me resta más que darle las gracias por acompañarnos, darle las gracias por este tiempo, no sin antes decirle que vamos a tener una pequeña tarea, que es realizar un pequeño estudio bíblico. Yo le sugiero como tema el amor de Dios. Si usted tiene alguna otra sugerencia, tiene algún otro tema, si usted se pone a orar y Dios le revela alguna otra cosa, le puede. Pero bueno, este tema que yo le sugiero y que está aquí en la presentación es el amor de Dios. El objetivo que yo le sugiero, también le sugiero, que si usted lo quiere cambiar adelante, es que las personas comprendan cuán grande es el amor de Dios para con nosotros. El texto base, bueno, aquí tengo algunos, usted busque su propio texto base, busque una introducción que nos haga estar atentos a su tema y un desarrollo y una conclusión.
Entonces, esa es su tarea, terminar este estudio bíblico y tiene toda esta semana para terminarlo. Yo le voy a pedir que me lo pueda enviar por medio de WhatsApp o a mi correo electrónico que usted ya lo tiene. Y si no, pónganse en contacto con el teléfono de enseñanza para que se lo den. Y me lo manda. Yo le voy a pedir que sí me lo mande antes del próximo domingo, que es la fecha de la sesión de preguntas y respuestas, para que entonces yo ya tenga una idea clara de cómo es que usted realizó el estudio. Entonces, recuerden, tenemos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, para estar primeramente en oración, póngase en oración, póngale en oración. Después complete este estudio bíblico. Y ya saben, me lo pueden mandar con un hoja de su cuaderno, una foto, y lo hacen en computadora, cuando me lo pueden mandar en computadora. Si no, pues basta con que en una hoja blanca lo escriba, le tomo una foto y me lo mandan a mi correo, me lo mandan a mi WhatsApp, para entonces yo ya tener una manera para poder evaluarlo en la próxima sesión de la próxima semana de preguntas y respuestas. Así que, hermano, pues nuevamente le doy la bienvenida a este curso básico E. En este curso vamos a aprender muchas cosas. Este curso va a ser más dinámico. En este curso vamos a ser un poquito también más estrictos referentes, por ejemplo, a esto que son las tareas. Entonces, no se le olvide terminar el estudio acerca del amor de Dios. Si usted tiene otro, le digo que adelante, lo puede hacer. Me lo manda y espero verlo la próxima semana. Espero verlo la próxima semana en la sesión de preguntas y respuestas. Antes de despedirnos, yo le quiero pedir que le demos gracias a Dios, pidiéndole que Él nos guarde durante toda esta semana y nos dé fortaleza, enseñanza y que esté con nosotros realizando este estudio bíblico. Amén. Papito, yo te doy gracias por la vida de mis hermanos. Yo te doy gracias porque cada uno de los que están escuchando esta palabra, yo sé que han de ser edificados por ti. Yo declaro que cada uno de mis hermanos van a poder disponer de un tiempo, papito, para realizar esta tarea que se les está dejando. Yo los pongo en tus manos, Señor, y yo te pido que en cada uno de ellos tú traigas revelación a su vida. Que cada uno de ellos pueda realizar esta tarea de una manera eficiente. Permíteles experimentar lo que se siente al estar estudiando tu palabra, al estar escudriñando. Enséñales, papito, a utilizar cada una de esas herramientas que hoy les presentamos. Aún yo te pido que si hay dudas en esto, pues nos ayudes a resolverlas también en la próxima sesión y que poco a poco todos nosotros vayamos aprendiendo más acerca del estudio y de cómo escudriñar tu palabra. Te damos gracias porque sabemos que tú eres el que ha permitido este tiempo y nos seguimos poniendo en tus manos durante toda esta semana, Señor, pidiéndote que tú nos guardes, que tú guardes la vida de mis hermanos, que tú nos protejas a todos los que salimos y nos ponemos en tus manos sabiendo que tu misericordia se renueva día con día para con nosotros. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.